Bien, el ejercicio 25 dice, en un curso de 20 chicos, la mitad estudia inglés, 6 estudian francés, 2 estudian ambos idiomas. Esto lo podemos describir de distintas maneras. Primero, vamos a representar esto como lo veníamos viendo, diciendo, por ejemplo, que el evento A es estudiar inglés. Vamos a escribirlo con I de inglés, así lo entendemos mejor. El evento I es estudiar inglés. El evento F es estudiar francés. Siempre hay que hacer esto, ¿eh? Siempre hay que primero definir los eventos. Y nada más. Entonces, el problema nos brinda los datos sobre la probabilidad de que ocurra el evento I, o sea, que ocurra el evento estudiar inglés, que dice que son, la mitad estudia inglés, 10 sobre un total de 20. Después dice que también nos da no nos da la probabilidad, perdón, pero nos dice cuántos, pero uno puede llegar a sacar cuántos son en total. Nos habla de que, ¿cuántos son? 6 estudian francés, entonces la probabilidad de que estudien francés será igual a 6 sobre 20. Y también tenemos la probabilidad de que estudien ambos idiomas, pero eso ¿cómo lo traduciríamos? La probabilidad de que estudien ambos idiomas sería la probabilidad, Intersección. claro, de que estudien francés y que estudien inglés. Y eso, según nos dice acá el enunciado, es 2 sobre 20. Esto es lo que nos plantea el ejercicio, no lo dice de esta manera, pero uno puede deducir de lo que nos plantea esto. Entonces, dice, si se elige al azar un alumno y resulta estudiante de francés, o sea, ya se sabe que es un estudiante de francés. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie también inglés? Y eso lo escribiríamos de esta manera. La probabilidad de que estudie también inglés si se sabe que estudia francés. Es una probabilidad condicionada. ¿Cómo nos damos cuenta que es una probabilidad condicionada? Porque hay palabras claves, por ejemplo el sí. Sí se sabe, o uno podría traducir esa misma expresión como un condicionante. Si se sabe que un alumno al azar estudia francés, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que también estudie inglés? Se describe de esta manera. Lo que se sabe es lo que va de la barra para aquel lado, la barra para la derecha. Lo que queremos calcular es lo que está de la barra para la izquierda. Y esto sí tiene una fórmula, que es la probabilidad de la intersección entre esos dos eventos dividido la probabilidad del evento que está de la barra para la derecha, lo que ya se sabe, la probabilidad de que estudie francés. Y bien, todos esos datos ya están, hay que reemplazar nada más. Profe, yo la hice de otra manera, la fórmula que había otra que era la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A, yo tengo diferente, por la probabilidad de B sobre A. Y me dio el resultado bien. Sí, es Que está en el módulo. sí, es una continuación de esa fórmula, sí, no estaría mal. Es una Ah, ¿está bien? continuación, un despeje de esta fórmula, sí. Pero lo que yo lo que quiero que tengan en claro es lo siguiente. La fórmula es un recurso, pero no siempre se puede utilizar la fórmula. No busquen enseguida utilizar una fórmula porque no siempre se va a poder. Cuando yo les hablaba de que cualquier probabilidad se calcula siempre casos favorables sobre casos posibles. Y en esta fórmula en particular hay dos probabilidades, esta y esta. Por lo tanto, en el numerador hay casos favorables sobre casos posibles y en el denominador también hay casos favorables sobre casos posibles. Entonces, pero no busquen siempre ir directamente hacia la fórmula. Ahora, lo que también planteo en este problema, yo les decía por Discord, calcúlenlo utilizando diagramas de Venn. Supónganse que yo tengo diagrama de Venn, tengo esto que vendría a ser el universo cuando estudiamos conjuntos, pero acá lo vamos a representar como el espacio muestral. Y después tengo el evento o suceso estudiar inglés y el evento o suceso estudiar francés.
Esto sería estudiar inglés y esto sería estudiar francés. Ahora, fíjense bien. Estudiar inglés. ¿Cuántos estudian inglés en total? La mitad dice. 10. Pero ese 10, Tomás, ¿dónde lo coloco? ¿Acá? Yo como pongo 10 acá. ¿Esto es correcto? No, tenés que restarle la No, intersección. claro. Siempre Tendrías que cuando poner. tengamos que hacer esto con diagrama de Venn, siempre el primer dato que coloquemos tiene que ser de la intersección. O sea, sabemos que la intersección es 2. Después, si en total inglés estudian 10, quiere decir que solo inglés estudian 8. Y si en total francés estudian 6, quiere decir que solo francés estudian 4. Entonces acá tengo 4, 2, 6, 14. Quiere decir que no estudian, del total de alumnos, 14, en total no estudian ningún idioma, 6. Y acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo, cuando calculamos una probabilidad representándolo con el diagrama de Venn, es la relación que existe entre los eventos y el espacio muestral. La relación siempre significa una división. Es cuántas veces entra el evento en el espacio muestral. Entonces, quizás también de esta forma hubiese quedado más claro entender y ver cuáles son las probabilidades. Porque la probabilidad de intersecciones sería esta. O sea, nosotros tendremos que calcular cuánto ocupa este pedacito sobre el total. ¿Cuántas veces entres? O sea, no se puede calcular a mano, ¿no? Se puede calcular geométricamente, pero uno tendría que ver cuántas veces entra este pedacito, que es el de la intersección, en el total. Es 2 sobre 20. Y después, para calcular la probabilidad del francés, lo que tendríamos que hacer es calcular cuántas veces entra todo esto en el total, que es 6 sobre 20. Así se puede plantear de distintas maneras. También Joaquín está hablando de utilizar la fórmula, pero haciendo otros pasos más. Hay muchas maneras de resolverlo. ¿Queda claro esto? Profe, el punto 27 yo lo hice también con diagramas de Venn para guiarme, pero no estoy seguro si me quedó bien. Bueno, primero pasemos al 26 y después seguimos al 27, ¿sí? Ok. Ahora podemos. Sí, pero también tranquilamente se puede hacer con diagrama de... Dice el 26. Los registros indican que las partes que salen de un taller de reparación de componentes hidráulicas en una instalación de reparación de aviones, el 2% tendrá un defecto en el buje, el 1%, no, un defecto en el eje, el 1% un defecto en el buje, el 97,5% no tendrá defectos. Bueno, entonces, vamos a escribir esto que nos dice el problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como siempre, lo primero que tengo que hacer es representar los sucesos. Vamos a hablar del suceso E de eje. El suceso E de eje dice que tenga defecto en el eje. Vamos a escribirlo así. Esto lo puedo representar como yo quiera. Como yo quiera me refiero a escribir lo que yo quiera. Que tenga defecto en el eje. Vamos a definir el suceso B, que tenga defecto en el buje. Después tenemos la probabilidad de que tenga un defecto en el eje es del 2%, 0,02. Y la probabilidad de que tenga defecto en el buje es del 1%, 0,01%. Bien, también me dice el problema que el 97,5% no tendrá defectos. ¿Cómo lo representamos eso? Podemos representarlo de... Entre E y B negada. Claro. La intersección sería entre E y B negada. No tiene defecto ni en el eje ni en el buje. O sea, así. Esto sería que no tiene defecto en el eje y en el buje.
Pero, si se acuerdan de las leyes de De Morgan, esto lo podemos representar haciendo la probabilidad de que no tenga defecto en el eje, lo voy a escribir así, a ver, que no tenga defecto en el eje, unión que no tenga defecto en el buje. ¿Se acuerdan las leyes de De Morgan? Cuando teníamos algo negado, era el total negado adelante de un paréntesis, negábamos lo que estaba adentro y si era una intersección pasaba a ser una U. Es muy importante que se acuerden esto, díganme si no lo explico de otra forma. ¿Cómo pasé de acá a acá? ¿Se acuerdan de eso? Confírmenme, si entendieron lo que hice para pasar de acá a acá. No, es que en realidad no me acuerdo de las leyes esas. Tendría que buscarlas. Sé que son leyes. Son las leyes de De Morgan, cuando nosotros teníamos un negado adelante de A unión B, por ejemplo. Esto era lo mismo, era como tener un menos delante del paréntesis. Esto era lo mismo que menos A, intersección, menos B. Si, fíjense acá, A no está negado y B no está negado, pero como hay un menos negado adelante del paréntesis, es como negar ambos, en este caso son sucesos, y lo que era unión pasa a intersección. En otro caso podría llegar a ser que tuviese, por ejemplo, A intersección B. Están las leyes de Morgan. Esto pasaría a ser lo mismo que menos A, unión, menos B. Si, por ejemplo, yo tuviese esto, tengo un negado adelante, y tuviese acá A, unión, menos B, esto quedaría menos A, intersección B, porque adentro era menos B, entonces se le cambia el signo, podríamos pensarlo así. Claro, pero también cambia lo que está en la operación que está en el medio, Tomás. Si era una intersección pasa a ser una unión, si era una unión pasa a ser una intersección. Bueno, acá esto fue lo que hice. Entonces, apliqué la ley de De Morgan, esta que está acá. El tema es el siguiente, ¿cómo se lee esto? En palabras, la probabilidad de que La probabilidad que no tenga defecto en el eje y que no tenga defecto en el buje. ahí está, más o menos. Esta unión, Que no tenga uno o no tenga en el otro. claro, la unión era un O, la intersección era un I. O sea, acá lo que estaríamos calculando sería la probabilidad de que no tenga defecto en el eje o no tenga defecto en el buje. ¿Y esto cómo es? Sí, Ezequiel, todo bárbaro, pero vamos a contextualizarlo al problema. Eso sería en forma general, pero en este problema, ¿cómo lo diríamos? La probabilidad de que no tenga defecto, que no tenga defecto en el eje y que no tenga defecto en el buje. Esta unión vendría a ser un O. Lo que vos dijiste lo dijiste en forma general, pero para contextualizarlo en el problema este. Entonces, que no tenga defecto en el eje o que no tenga defectos en el buje. Y esto dijimos que era no tendrá defectos. El 97,5. 0,975. Bien. Hasta acá está lo que nos dijo el problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la probabilidad de que por lo menos tenga un defecto. ¿Qué sería por lo menos tenga un defecto? El complemento de eso que acabamos de hacer. No, en realidad sería el complemento de esto que terminamos de hacer. O sea, Sí. que acá tenemos que tenga defecto por lo menos, que no tenga defectos en uno y en otro. Entonces, que por lo menos tenga un defecto sería el complemento de esto que terminamos de hacer. Por lo tanto, sería la probabilidad de que por lo menos tenga algún defecto.
de que tenga algún defecto en el eje o que tenga algún defecto en el buje. Y esto sería el complemento de 97,5, que sería 0,25. ¿No? 0,25. Ahí no entendí. 0. Sí, yo usé una fórmula, profe, dice 1 menos el complemento, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, sí. Así sería el Pero, complemento. ¿cómo llegaste a la fórmula esa? Al resultado. Yo a Daniel le pregunté. Es Sí, 100 porque menos. lo que- Es 100, Es lo que le si falta sabes para que llegar a 1 1. es el total y sabes que Sí. el 0,975 no tiene efectos, se lo restás y te da lo que sí Claro. tiene defectos. Eso es lo que hizo Claro. Daniel. Pero bueno, yo no lo hice, no puse el 1 menos, pero dije, bueno, lo que le falta para llegar a 1 es eso. ¿Está Esos que claro? tengan los dos esos que tenga algún defecto, digamos. Uno de los dos. Claro, O que los tenga. dos. ¿Cómo lo decimos? Que tenga. ¿Cómo lo leeríamos? Que tenga defecto en el eje o que tenga defecto en el buje. Acuérdense, la unión es un O, la intersección es un I. Para leerlo, para uno poder interpretarlo. ¿Está claro? Sigo. ¿No me responden? Bueno. El B. El artículo tenga dos defectos. El artículo tenga los dos defectos sabiendo que por lo menos tiene uno. El artículo tenga los dos defectos sabiendo que por lo menos tiene uno. ¿Cómo hacemos eso? Y yo usé la siguiente fórmula, profe. Puse la probabilidad de la unión entre E y B es igual a la probabilidad de E por la intersección entre A y B, perdón, entre E y B sobre la probabilidad eh, de B sería. Pero, ¿cómo lo leeríamos? Eso, a ver. Vendría a usar la fórmula equivalente, no usé la fórmula de... No, pero decímelo todo si lo quiero copiar para poder entender, porque en el aire no me quedó. La probabilidad de... Probabilidad de A, bueno, yo lo puse como A unión B, pero sería E unión B Sí. es ¿Sí? igual a la probabilidad de E por, Por, así, para afuera. claro, por la probabilidad de E intersección B sobre probabilidad de B. ¿Qué es lo que estaríamos calculando acá? Estaríamos calculando la probabilidad de que tenga al menos un defecto. Otra vez, y 0,025. En realidad lo que hice fue despejar la fórmula de la probabilidad condicionada. No sería, No, no pero sería la probabilidad de la unión. La probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de E por la probabilidad pero si nosotros de tenemos E sobre un... B. Si ustedes están colocando un igual, es porque ya tenemos alguno de los datos. Están poniendo dos fórmulas en dos lugares. Si, Daniel, vos arrancaste con la probabilidad de E unión B, nosotros ya tenemos ese dato, que es este. No habría que ni siquiera calcular todo esto. Claro. Igual, No, pero así no es igual. igual creo que daría lo mismo porque Vemos. No sé, lo voy a hacer con porque ustedes. en teoría es la misma fórmula escrita de otra manera. Me parece que no. Pero déjame que lo vea y lo veamos. A ver. Lo que plantea el inciso dice, la probabilidad de que tenga los dos defectos, que tenga los defectos es que tenga defecto en el eje y defecto en el buje, sabiendo, dice sabiendo, ¿a qué le suena?
sabiendo que por lo menos tiene algún defecto. Sabiendo entonces que tiene el defecto en el eje o que tiene el defecto en el buje. Así es. La probabilidad de que tenga los dos defectos, sabiendo, la barra esta es de condicionado, no de división, que tiene al menos algún defecto. Y ahora vamos a calcular esto, que a lo mejor llegamos a lo que dijo Daniel. Sería la probabilidad de la intersección entre la intersección de lo de arriba todo esto intersección, lo de abajo, no, porque está hablando de los dos. Y profe, ahí no podés hacer la probabilidad condicionada. Que estoy haciendo una probabilidad condicionada acá, este es el condicionante. Y lo que estoy aplicando es la fórmula. La fórmula de la condicionada es la intersección entre lo que está arriba con lo que está abajo. Lo que pasa es que lo que está arriba son dos sucesos y lo que está abajo también son dos sucesos. Por eso me quedó toda una probabilidad de... Por eso me quedan 4 sucesos arriba. Todo esto dividido la probabilidad de que de al menos uno de los sucesos, E unión B. No, no sé la respuesta. Lo que tienen que notar es esto. E intersección B es lo que está acá arriba. Perdón, acá arriba, lo que está acá. Intersección lo que está acá. Y se calcula de esta manera. Lo que pasa es que acá vamos a poder hacer también algo con la teoría de conjuntos. Pero ahí tendrían que saber. De vuelta. Fíjense y traten de poder leer esto que está acá. ¿Qué es lo que dice? La probabilidad de que tengan defectos en alguno de los dos, en uno y en el otro, en el eje y en el buje, sabiendo que tiene al menos un defecto. O lo podríamos leer. Si se sabe que al menos tiene algún defecto, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga en los dos defectos? Profe, cuando dice sabiendo, siempre va a ser no. ¿Y? ¿Un qué, perdón? No escuché. ¿Un i o un if? Siempre que diga sabiendo va a ser y. O sea, tenés E intersección B y E unión B. ¿No? Ah, acá, no. Porque lo que estaríamos haciendo acá, mira, yo voy a escribir por un lado la fórmula de la probabilidad condicionada general, sin contextualizarlo en este problema. A dado B. Esto me dice que es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Esta es la fórmula general de la probabilidad condicionada. Acá también tengo una probabilidad condicionada. ¿Qué sucede? Mi A, yo tengo esto, tengo que aplicar esta fórmula, pero mi A, que está acá, es todo esto. Y mi B, que está acá, es todo esto. Entonces lo que estoy haciendo es la intersección entre A y B dividido la probabilidad de B. No sé qué me voy a preguntar, no sé si se entiende ahora. Más o menos, pero sí. Es bastante complejo este ejercicio, no se piense que no lo entienden ustedes porque no. Sucede que la fórmula ahora hay que aplicarla con la combinación de conjuntos. ¿Alguna duda o necesitan más Profe, yo lo que no explicación? entiendo es cuando terminás la fórmula que te queda P, la probabilidad de la intersección con la intersección de la unión.
me confunde esa parte. Es así, ¿eh? No. Pero ¿cómo llegué a eso? ¿O qué hay Sí. que hacer ahí? Claro, yo lo que entiendo es que sacar la probabilidad condicionada de que tenga los dos defectos sobre que tenga alguno. Eso es lo que entendí. Acá, eso está bien. Esto es que tenga los defectos sabiendo que tiene Y alguno. lo que tiene alguno. Sí, eso lo entendí. No entendí el igual. Acá, vos lo que estás calculando es esto. El igual, la fórmula de la probabilidad condicional es esta. El primero, intersección, el segundo. Lo que pasa es que el primero es todo esto, intersección, el segundo, que es todo esto. Sí, pero no podrías saber, no te puede quedar la fórmula como lo tenés al principio. Y averiguás el valor de la intersección y lo dividís, ¿ya está o no? Es que esto no es una división, ¿eh? Este es un condicionado. No es una raya de división, es un condicionante. Es sabiendo que, Está. no es esta división. Está bien. Y ahora para resolverlo capaz que se le va a complicar más. Porque también tiene que aplicar la teoría de conjuntos. ¿Qué se puede hacer acá? Van a tener que repasar la teoría de conjuntos, ¿eh? Que tenía que ver con lógica también. ¿Se acuerdan de lógica? No es simplificar, ¿no? ¿No hay que simplificar, decir? Sí. Sí, se puede simplificar. ¿Cómo? ¿Con qué ley lógica? Y tenés una propiedad distributiva ahí, creo. No ganaríamos nada. Pero yo tenía esto, a ver. Tenía A y A unión B. ¿Qué podía hacer? A o B. Bien, Kevin. Absorber. ¿Se acuerdan? La propiedad de absorción. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo quedaría esto? A ver, Kevin, ¿qué le dijo? Y casi que la pegase. No, Matías, si no sería muy fácil. No, si no sería muy fácil. Dijiste, ya que dijiste sí, la probabilidad de E. Bueno, E unión B. ¿Cómo quedaba esto? Como tenía esto. ¿Quedaba solamente A? ¿Se acuerdan? Y el otro no tiene relevancia, claro. Bueno, lo que podemos hacer es rogar, rezar para que no les aparezca un ejercicio como este. Pero bueno, fíjense que necesitan muchas cosas que se vieron en matemática para poder resolverlo. Todas esas probabilidades ya las tienen. Esta probabilidad dividida la otra probabilidad. Si no, está bien, dejen. Esperemos que no toque un ejercicio como este, nada más. No se compliquen La demasiado teoría de con una conjuntos es todo eso de las tablas y las propiedades, ¿o no? teoría de conjuntos. No, es algo, un repaso hubo acá hace poquito. Teoría de conjuntos era cuando se Pero veía con el diagrama de Venn. claro, el diagrama de Venn me lo acuerdo, pero las propiedades y eso de Sí, pues. absorber y todo eso. Sí, había un montón de propiedades, pero eso venía ya de lógica, de antes. Sí, pero, está bien. Bueno, si no, no se preocupen, vamos a pensar que no va a tocar un ejercicio como este. Les puede tocar uno de 5, seguramente, pero bueno, deje.
La El otro probabilidad de inciso, 1 sobre 530 ejercicios que hay cargados. claro, pero no se preocupen. El otro, olvídense de este, si no. Es bastante complejo y se tiene que acordar de mucha parte de teoría de conjuntos. Después, el inciso C, que es más sencillo. A ver si alguien puede hacer el inciso C del 26. ¿Cómo sería? Ya se quedan callados. La probabilidad de que tenga la probabilidad de B sobre E. La probabilidad de que tenga defecto en el buje, sabiendo que tiene defecto en el eje. ¿Cómo se calcula eso? La probabilidad de la intersección entre estos dos conjuntos, dividido, esta sí es la raya de división, la probabilidad de que tenga defecto en el eje. Este es más sencillo. No, Dani, no era lo mismo. De ninguna manera. Porque en el otro te dice que sabiendo que tiene los dos defectos. Tiene los dos defectos sabiendo que tiene al menos uno. Y la intersección, sí, la intersección es lo que dijo recién el compañero. ¿Cómo nos damos cuenta que es esa intersección? ¿Cuál es la intersección entre B y E? Yo lo que hice fue sumar, o sea, en realidad sería el 2% de tener un defecto en el eje y el 1% de tener un defecto en el buje, que te da 3%, y le resté el 2,5, que era la probabilidad de que tenga al menos un defecto. Entonces te queda Claro, 0,5. sí, exactamente eso. Profe, el inciso C no sería la intersección. ¿El inciso qué? Que dice, C. el artículo tenga un defecto en el buje sabiendo que tiene un defecto en el eje. Pero ahí te dice sabiendo. Entonces, el sabiendo es algo que ya sabes. O te lo planteo de otra forma. Si se sabe que tiene un defecto en el eje, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un defecto en el buje? Ahí es una probabilidad condicionada. No, Ah, Kevin, no pensé es que lo era la mismo, intersección. Es lo mismo ese punto 2. Y no sé esa división por qué era esta. Es 0,05, Ezequiel. La probabilidad de intersección es, no, menos, o 0,005. 0,005. No te puede dar 50 porque no te tiene que dar entre 0 y 1. 0 es el menos, no es el 5%, es menos del 5%. Tampoco, 0,005. Porque ahí sería el 5%. Lo que ahí serían ahí lo que, mira, para llevarlo a algo más conocido, ahí llevémoslos a pesos o a moneda de centavos. Ahí lo que me está describiendo vos son, claro, tiene que ser, no, ahí lo que me está describiendo vos son 50 centavos. Yo quiero 5 centavos. Lo que es son 5 centavos. Pensarlo con una moneda de 5 centavos, no de 50. Ahí lo está escribiendo como una moneda de 50 centavos. Si no, sería 5 pesos la próxima. La mitad sería. Si lo pensamos con un valor de 10 pesos. Claro, sí, sí. No, pasa, le mandé el resultado pelado de la calculadora, e igual lo había escrito como 0,5 al comienzo. No, pero 0, claro, pasa que es el 0,5%. No, pero. Menos la intersección. Claro, pero la intersección es del 100%, pero eso es igual a 100. No, igual a 100, Kevin. No a 0,025. Está bien lo que estás haciendo, pero igual a 100.
La suma de todo eso te tiene que dar el 100%. Fíjate que no tiene ningún defecto, es el 97,5. No tiene ningún defecto. Si le sumás los que tienen algún defecto, el 2, miren, si le sumamos así, 97,5 más, esto es los que no tienen defecto. Si a esto le sumamos los que tienen defecto, más 2, más 1, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto da esto? 100,5. 100,5. ¿Me puede dar el 100,5%? Nope. Entonces, eso que me está sobrando es lo que tenían en común, defectos en común entre estos dos. Es la intersección, claro. Ahí sería la intersección. Es una manera de verlo. Ahí está ese 0,005%, 0,005 de más que tiene. ¿Cuánto es 0,05? Sí. Restale 100 a esto, y ahí te va a decir. Esa es la forma de darse cuenta. Puede ser, Kevin, sí. Bien. ¿Alguna duda con este más allá del B? Hay que pensar bastante en ese. Pero bueno, en realidad se darán cuenta. Si uno no deja algún contenido colgado de materias anteriores, en algún momento se paga. Lo mismo va a pasar con la próxima materia de segundo año si no entienden algunas cosas de estadística. Cuando me tengan a mí de vuelta y yo les diga, pero ¿se acuerdan que en estadística era? Bien. Pregunten cualquier cosa, pero van a tener que repasar lo que es ciertas cuestiones, como les dije en su momento, de combinatoria y variación. Ahora van a tener que repasar también la teoría de conjuntos, algunas leyes lógicas. El ejercicio 27 dice lo siguiente. Sabemos que la probabilidad de que pase al menos alguno de los sucesos es 2/3. Y la probabilidad de la intersección es 1/4. Si se sabe que P de A es el doble de P de B. P de A es el doble de P de B. El doble de P de B. Calcular la P. ¿Cómo se leería esto? Esto que hay que calcular. ¿Cómo se lee? La probabilidad de que haya ocurrido el suceso A sabiendo que ocurrió el suceso B. Sí, perfecto. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió el suceso B. Acuérdense que esta raya no es de división, ¿eh? Por más que yo siempre tenga que usarla acá como división, acá es una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la fórmula para esto? La probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. ¿Tengo la probabilidad de A intersección B? Sí. ¿Tengo la probabilidad de B? No. Pero lo que tengo son estos datos. La probabilidad de A unión B. ¿Cómo se calculaba la probabilidad de una unión? Haciendo Probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección. Yo lo escribí de otra forma igual. Puse intersección de 2B más B, ¿Está bien? porque A es el doble de B. Sí, tenés razón en eso. Al revés. Acá me equivoqué yo. El doble de P de A es P de B. Dice 2 por... A ver, si se sabe que P de A... Sí, así. Al revés lo escribí. La probabilidad de B es el doble de la probabilidad de A. Así sería. Bien. Entonces... ¿sí?
¿Cómo calculamos esto? Haciendo la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. ¿Tenemos el dato de la probabilidad de A? No. ¿Tenemos el dato de la probabilidad de B? Tampoco, pero sí sabemos que es el doble de la probabilidad de A. ¿Tenemos el dato de la probabilidad de la intersección? Sí, es un cuarto. ¿Ven lo que dice acá? En vez de poner probabilidad de B, puse 2 veces la probabilidad de A, que era el dato que yo tenía. ¿Por qué hice esto? Porque yo sé que la probabilidad de la unión es 2/3. Entonces, tengo una probabilidad de A más 2 probabilidades de A, tengo en total 3 veces la probabilidad de A. Menos un cuarto, igual a 2/3. ¿Cómo despejo esto? Bien, tengo 3 veces la probabilidad de A igual a 2/3 más un cuarto. Alguien que me haga la cuenta. 11 doceavos. Esto es 11 doceavos. Entonces la probabilidad de A es igual a 11 doceavos dividido 3. Si alguien me hace la cuenta, calculamos la probabilidad de A. Te queda 11 36avos o 0,30. 11/36. Bien. Tenemos entonces la probabilidad de A. La probabilidad de A es 2 veces la probabilidad de B. Entonces, escribir eso. La probabilidad de A es 2 veces la probabilidad de B, esto que está acá. Entonces, 2 por 11 36avos es igual a la probabilidad de B. Y hacemos 11 por 36avos, 11 por 11, lo que ustedes entiendan. ¿Cuánto da? 11/18. Bien. Por lo tanto, la probabilidad de B es igual a 11/18. Listo, entonces. Tengo la intersección, tengo la probabilidad de B, no me hace falta más nada para hacer ese cálculo. ¿Se entendió? Bueno, acá también tendríamos que saber, esto que hice acá es una ecuación, básicamente. Como que yo les diga, ¿saben despejar ecuaciones? ¿Saben despejar una variable? Una incógnita, que en este caso era PDA. Profe, una Sí. pregunta. ¿Los resultados siempre nos van a quedar así en probabilidad condicionada? ¿Algo sobre tanto? Sí, podés hacer la cuenta. Está. Porque nada, me quedé algo en el punto anterior, pero viendo esto, es que la fórmula condicional de la probabilidad condicional siempre va a ser la suma de algo, la intersección de algo por algo. O sea, sobre algo, condicionado por algo. No tengo entendido. No lo pienses como un sobre. Esto, insisto de vuelta, esto no es una división, ¿eh? No, 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 es como que no sé cómo decirlo, pero la fórmula siempre va a ser esa. Pero también les digo que se olviden de la fórmula. 11/18. PDA es el doble de B, tipo. ¿Qué me equivoqué acá? PDA es el doble de PDB. PDB es 11/18. PDA es 11/36. PDB acá es el doble.
Si yo a esto lo multiplico por 2, me da esto. O sea que P de A es el doble. Claro, profe, ponele, a mí me dieron los mismos resultados, pero al revés. P de B es 11 sobre 18 y no, P de B es 11 sobre 36 y P de A es 11 sobre 18. Creo que eso dicen los chicos. Porque en vez de, cuando despejas, en vez de poner A, pones B. Entonces te queda B, como la incógnita. Ah, bueno, sí, está bien. No, pero Usaron la- te dan los resultados al revés. A ver, pasa que hay que ver cómo se plantea. P de A es el doble de P de B. Yo tengo que P de A es 2. Perdón, yo tengo que P de A es 4. Esto es el doble de P de B, que tiene que ser 2. Yo tengo que P de A, entonces, es 11 sobre 36. P de B tiene que ser 2 por 11,36. ¿Ven? Profe, en este caso, la probabilidad de A está siendo la mitad de la probabilidad de B. La probabilidad de A es la mitad de la probabilidad de B, sí. Pero el ejercicio dice lo contrario, que la probabilidad es el doble que la de B. La probabilidad de A es el doble de la de B. Yo tengo que la probabilidad de A es 4 y la probabilidad de B es 2. La probabilidad de A es el doble de la de B. Si la probabilidad de B, A es, estoy tirando números, para que se entienda más fácil. Si la probabilidad de A es 4, la probabilidad de B es 2. La probabilidad de A es el doble de la de B. Piénsenlo con números más sencillos. Si se sabe que la probabilidad de A es 4, que es el doble de la de B tiene que ser 2. Si la de B es 2, entonces la probabilidad de A es 4. ¿Mejor lo que se entiende o no? Pero no sé si hicimos acá bien la cuenta, hicimos 2 por 11,76, o sea, el doble de lo que era la probabilidad de B. Ah, al revés, a ver. No, está bien. $11,36 y $11,18. Claro, es más grande B. Está bien, entonces estaba mal al principio de todo. P de A es el doble de la de B. Si esto es P de A, al revés. Sí, 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 sería al revés. Está mal. Es al revés, tienen razón. Sí, sí, me equivoqué yo. Es al revés. Pero se entendieron lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, profe, porque a mí me dio lo mismo, pero al revés. Lo que te dio a vos A, me dio a mí en B, y lo que te dio en B, me dio en A. Porque lo que hice fue, en vez de poner la A como lo que tenía que buscar, puse la B en la Sería todo al fórmula. revés, ¿no? Acá tendría que ir una B. Haría una 2. Y acá estaría B. Y todos estos serían B. Sí, evidencia bastante tramposo. Pero se entendía por lo menos después del error.
Bueno, es lo mismo, pero pensá que si lo haces con decimales, te puedes llegar a perder en algún número. Te puede quedar algún número menos, vas a tener que redondear en algún momento. Eso que pusiste en los paréntesis es una B. Sí, es una B. Era una B Ah, siempre. listo. Es igual, pero era con B. Claro, porque dice P es el doble de B, ¿o no? A es el doble de B, sí. Claro. Bien. Hasta acá, más allá del inciso B del 26, que después tendrán que ver, tranquilos, fíjense bien la parte de las propiedades de A lógica y mí, a mí no me quedó claro el C del 26, pero porque decía que el artículo tenga un defecto en el buje sabiendo que tiene un defecto en el eje. Y, o sea, queda la intersección sobre el defecto, la probabilidad del defecto en el eje. ¿no? A ver, sí, sabiendo que tiene, sí, sí, sí. Pero claro, pasa que me da raro porque dice que la probabilidad que tenga un defecto en el eje es 0,02 y la intersección es 0,5. Que porque te da más de uno, la intersección es 0,5. 0,5 No, es y la otra, 0,05. No es no es 0,5. Acordate que era. Vos tenés que era hacer 100, 100,5 menos 100 hace. ¿Cuándo te da? 0,5, ¿no? Te daría ¿No? 0, ¿cómo es esto? Pero 0,05. Esto, lo que pasa es que también, acá tendríamos que poner es 100,05 para que quede más claro, si no, es como que vos tenés 100 pesos con 5 centavos, no 100 pesos con 50 centavos. Claro. Es- Claro, pero igualmente me va a dar más que uno porque me queda 0,05 sobre 0,02. no, entonces acá hay un 0 más. Ah, por eso. No es que lo estoy Ah, tratando de adivinar, ¿eh? Sería un 0 más. ¿Por qué me estoy dando cuenta? Pensá lo siguiente. Sí, si no sé como dijo recién el compañero. Vos tenés, en los otros defectos tenías el 1% más el 1% más el 2%. Y a eso le tenés que restar 2,5%. Y fíjate que P de uno de ellos era el 2%. Entonces, vos tenés que restar un número, tenés que dividir un número más chico que está entre 1% y 2% dividido uno que está entre 2%. Si no, se lo toma en claro, porcentaje. porque no, es que yo sé que probabilidad siempre te tiene que dar un número más chico que uno. Entonces, cuando ya me da, ya me agarra la No, no, locura. pero ¿Viste? sin adivinar. O sea, la idea sería, pensarlo así, si no, mira. Vos sabés que la diferencia que está, vos tenías hoy 1%, vamos a llevarlo todo a porcentaje para que quede más claro. 1% más 2% más Más 97. 97,5%. Esto no puede darte más del 100%. ¿Cuándo te da No, esto? 100 más 5, pero por 100,5%. ciento, no 100,5 número decimal. Claro, tenés razón. Entonces, esto que te está sobrando es el 5% sería, pero dividido 100. Ah, 100 Es dividido, menos 5 no dividido es el 100. 5%, porque el 5% tendría que estar acá. Es 0,5%. 0,5 dividido 100. Ahí quizás se entienda mejor. 0,5 dividido 100 hace. Ah, está bien. Entonces, esto que te está sobrando sería dividido esto. Así sería. Claro. 0,5% dividido el 2% del otro. Fíjate ahí. Es más chico, obviamente, el de arriba. Claro. O si no, puedes hacer el 0,5 dividido 100. Que ahí te Dividido 2, va a dividido dar. 100. Sí. Está. Ahí entendí. Listo. ¿Alguna pregunta, duda más que quede?
Vamos a ver lo que es suceso independiente. Estuvimos charlando la otra vez. Dos sucesos son independientes si el hecho de conocer que ocurrió uno de ellos no afecta la probabilidad de que ocurra otro. Era el ejemplo claro, es el de la moneda. Yo tiro una moneda una vez, me fijo que salió, tiro de vuelta, la segunda vez que salga lo que salga, cara o seca, no tiene nada que ver con respecto a lo primero. Insisto, si salió 100 veces cara, no es que la vez 101 hay más probabilidad de que salga seca, de ninguna manera. Las probabilidades siempre son las mismas. Eso es lo que uno tiene que analizar. Si las probabilidades al momento de realizar el experimento siempre son iguales. Ejemplo donde no es independiente, caso típico, tener una urna llena de bolitas rojas y negras. Tengo 10 bolitas, 5 rojas, 5 negras. Saco una bolita, la miro, es negra, la dejo afuera. Cuando vuelvo a meter la mano para sacar otra bolita, el suceso ya, el experimento ya cambió. No es el mismo que la vez anterior, porque ya de las 10 que tenía, tengo menos. Tengo 9 y encima una menos negra, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es un suceso dependiente. Lo que ocurra en el segundo experimento depende de lo que haya ocurrido en el primero. Y en ese caso, cuando los sucesos son independientes, la ventaja que pueden llegar a tener, es lo mejor que les puede pasar, es esto. Que la probabilidad de la intersección, por eso era algo que me estaba diciendo Kevin, no es cero, es el producto de las probabilidades de los eventos. Lo que es cero es si lo pensamos como conjunto, no tienen nada en común. Pero para calcular las probabilidades, tenemos que hacer la probabilidad de uno multiplicado la probabilidad del otro. Esto, recuerden, solo cuando los sucesos son independientes. Si los sucesos no son independientes, no se puede calcular la intersección así. ¿Cuál es la fórmula para calcular la intersección cuando el suceso no es independiente? No, no hay fórmula para calcular una intersección cuando el suceso no es independiente. Esto me imagino lo estarán anotando, y grande. No hay fórmula para calcular la intersección de probabilidades cuando los sucesos no son independientes. Se calculan analizando casos favorables sobre casos posibles, pero habría que contarlos. Cuántos son favorables y cuántos son posibles. Es muy complejo cuando tenemos sucesos que no son independientes y queremos calcular una intersección. Generalmente es un dato que se nos tiene que dar, porque si no es prácticamente imposible calcularlo a mano. Ténganlo en cuenta eso. No traten de poner que se multiplican los sucesos, siempre se tienen que multiplicar los sucesos en las intersecciones cuando sean independientes. Ténganlo en cuenta. De allí se describe que si tenemos sucesos independientes, obviamente, ¿no? Que salga, sabiendo que salió B, calcular la probabilidad de A, es solamente calcular la probabilidad de A, porque no nos interesa qué pasó con B, porque son independientes. Acá, calcular la probabilidad de B, sabiendo que pasó A, y lo que pasó con A no me afecta en nada, por lo tanto es como calcular la probabilidad de B. Entonces, bueno, llegamos a que el producto de las probabilidades es igual a la intersección de las probabilidades si los sucesos son independientes. Bien, acá tenemos la demostración de las propiedades, diferenciándolo de lo que les estaba diciendo. Cuando, esta es otra propiedad que les puede llegar a resultar interesante, que es la siguiente, que cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de dos sucesos complementarios, independientes, es lo mismo que hacer también el producto de esto que está acá. Claramente les tiene que interesar esto, lo demás es la demostración de la fórmula. Cuando queremos calcular la probabilidad de dos sucesos independientes, el complemento es lo mismo que hacer el complemento, el producto del complemento de ambas probabilidades. Esto que está acá. Acá lo que se hizo fue una demostración. Entonces, básicamente lo que tienen que recordar es esto solo, ¿no? Bien. Con esto ya les alcanzaría para hacer estos ejercicios que están acá. Analizar primero si el suceso es independiente o no. Tienen para poder hacer ahora estos 28, 29, 30, 31, 4 ejercicios para que los empiecen ahora y terminar mañana. Una pregunta de estos sucesos independientes no es muy complicado, lo estuvimos charlando ya la otra vez. ¿Se entendió? Más o menos es cortito lo de sucesos independientes. Les puede llegar a servir mucho el hecho de que les digan, los sucesos son independientes.
Bueno, a ver. Vamos a ver el ejercicio 28. Entonces. En un curso de 30 chicos, la mitad son mujeres. 40% de las mujeres son rubias y el 20% de... Ah, sí, ya ahora entendí lo que me preguntan. El 20% de los varones no son rubios. Elige una alumna al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? Lo dice el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? Vamos, primero, lo que tenemos que hacer siempre es los sucesos, definirlos. Si digo, vamos a decir que M es que sea mujer. R, vamos a decir que sea rubia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? ¿Cuánto es? Sí, no, te lo está diciendo directamente. Está diciendo que las mujeres que son rubias es el 40%, o sea, 0,4. Pero, no. El 40% de las mujeres son rubias. Son mujeres y rubias. Ya el enunciado te lo está diciendo, pero vamos a ver Sí, te lo está diciendo. lo que dice el B. ¿Por qué dice ser rubia y ser mujer son sucesos independientes? Sí, pero ¿cuál es la pero ya te, no, pero igual, Ezequiel, el enunciado te está diciendo que el 40% de las mujeres son rubias, son mujeres y rubias. Se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y rubia? El 40%, porque son todas las que son mujeres y rubias. Es el 40% sobre el total. Sobre el total, por eso se elige un alumno al azar, como lo que decía Sofía sería si se elige una mujer. Sí, el 40% del total de mujeres y son rubias. ¿No? No, pero no entiendo bien el enunciado, porque dice, No hay estamos 30 hablando de alumnos. cantidades, perdón, estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de cantidad de personas. Claro, pero ahí te está diciendo el 40% del total de mujeres o del total de alumnos. Y en total. En el enunciado te dice, en un curso... Perdón, no dije mal. Sí, leí mal yo, perdón, leí mal yo. Claro, El ahí cambia la 40% de cosa. las mujeres son rubias. Sí, dije mal yo. Sí, dije mal yo. No, son mujeres y rubias. El 40% de las que son mujeres son rubias. Entonces, ¿cuánto sería? Dice, perdón, leí mal yo. Esto por no haberlo leído antes. El 40% de las mujeres son rubias. O sea, ¿cuántas mujeres son en total? En curso de la mitad son mujeres, son 15 mujeres, es el 40% de 15. Entonces, ¿cuántas serían? 40% de 15 es 6, perfecto. 6 sobre el total. ¿Cuánto es el total? Bien, acá les pregunto lo siguiente. Ser mujer, ¿ustedes calcularon mujeres y rubias? ¿Cómo lo hicieron? ¿O alguien lo hizo? No me lo estaban respondiendo. Yo, profe, agarré y calculé todas las mujeres sobre el total de los alumnos y después lo multipliqué por el 0,4 de las rubias, digamos. Pero fíjate en el enunciado B lo que piden. ¿Acá qué estamos recibiendo? ¿El A o el B? El A. Ah, Pero ok. no, pero después miren el enunciado B. Ah. Ser rubia y ser mujer son sucesos independientes, dice. Sí, obvio. ¿Cómo sabes? Si ser mujer y ser rubia, y porque puede sacar una mujer que sea morocha. Y no qué. Pero está bien, eso lo analizaríamos cotidianamente. No, Estadísticamente, ¿cómo probamos que ser mujer y ser rubia son sucesos independientes? Voy al B para después volver al A, ¿eh? No terminamos el A todavía. Ok. ¿Cómo probaríamos? Y no tiene nada que ver. ¿Cómo probaríamos con estadística que dos sucesos, ser mujer y ser rubia, con estadística, cómo lo probamos que son independientes? Para que dos sucesos sean independientes, ojo con esto porque es importante. ¿Dos sucesos van a ser independientes?
Sí, la probabilidad. No. Espere, estamos hablando de. Esperen. Ahí estarías probándolo con matemática, Matías. Y aparte no da cero la intersección entre mujeres. Hay mujeres y rubias. ¿Probamos que dos sucesos son independientes en estadística? Claro, si la intersección nos queda igual a la probabilidad de mujeres por la probabilidad de que sean rubias. Si yo el resultado este que estaba acá arriba, en el ejercicio A, en el inciso B, lo puedo hacer multiplicando y me da lo mismo, es porque eran independientes. Más allá, que todos sabemos que no tiene nada que ver que sea rubia y que sea mujer. Son sucesos independientes. Entonces, profe, entonces para que sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que es igual a la probabilidad de mujeres por la probabilidad de rubias, digamos. Claro, si esto pasa, estás diciendo que son independientes estadísticamente, más allá de que todos sabemos que son independientes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero estadísticamente lo probamos así. Si Está nosotros bien. podemos calcular la probabilidad de que sean mujeres y la probabilidad de que sean rubias, las multiplicamos y nos da igual a la probabilidad de intersección, listo, son independientes. ¿Se entiende? Bueno, estoy tomando apuntes y me estaba perdiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Piénsenlo ahora lo que estuve diciendo